Muy buenas tardes, hermanos. Una vez más, que Dios les bendiga, Dios les prospere, así como prospera su alma, en esa madurez, en esa entrega, en esa consagración, en ese camino, ¿verdad?, a la santidad. Y en este camino del Señor, pues todos vamos creciendo, todos vamos aumentando en estatura, dice la Escritura, hasta es el anhelo de Dios, mostrado por el apóstol Pablo, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es de que sigamos avanzando, mis hermanos, pongámonos en manos de nuestro Dios. Padre, nos ponemos en tus manos hoy, en este día, como siempre. Gracias, Padre, por amarnos, gracias, Padre, por tener paciencia con nosotros y también por enseñarnos de tu palabra para cimentar nuestra fe en lo que es el conocimiento verdadero y genuino de tu voluntad perfecta a través de la lectura de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, bendito. Amén. Gracias, mi Dios. Vamos a seguir hablando, esta es la última de las clases de lo que es los dones. Hemos estado viendo y voy a hacer un pequeño recordatorio para que nosotros, como estudiosos de la palabra de Dios, de la teología, del estudio tratado de la palabra de Dios, no de Dios, porque Dios no vamos a estudiarlo, ¿verdad? No es como un conejillo de indias para estar estudiando, no. La palabra de Dios, la voluntad de Dios escrita, esa es la teología, el estudio tratado de la palabra de Dios, de ese legado que Dios dejó para nosotros, para cimentar nuestra fe en lo correcto. Entonces, en ese sentido, cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos que utilizar los términos correctos, el término adecuado, de acuerdo a la dispensación o de lo que estamos hablando. Por ejemplo, lo voy a volver a citar como lo dije en la primera sesión de los dones, cuando empezamos con los dones. Si hablamos del huerto del Edén, estaba Adán y la mujer, no estaba Adán y Eva, así literalmente, no, Adán y Eva, estaba Adán y la mujer, porque todavía no se llamaba la mujer. Aunque, como le digo, y usted lo va a recordar, si algún predicador o alguien dice y la mujer fue engañada, pues no es herejía, simple y sencillamente, Eva fue engañada, no, la que fue engañada fue la mujer. Es más correcto decir la mujer, no Eva, porque después se le puso por nombre Eva. Es de que en ese sentido también los dones, hay dones que son carismas, regalos, obsequios de Dios para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Para construir la iglesia, para cimentar la iglesia, para que opere la iglesia. Esos son los dones. Y hablamos de que había, o literalmente lo mencionamos en 3 clases de dones, aunque son del mismo Dios, porque un solo espíritu, un solo Dios, un solo bautismo, un solo Dios. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y solamente hay un Dios, trinitario, ¿verdad? Manifestándose como Padre Creador, manifestándose como Hijo Redentor, manifestándose como Espíritu Santo, que es el que unge la presencia del Padre y del Hijo en el creyente, ¿verdad? Y viene a ser morada en él. Romanos 12:3, precisamente lo que le mencionamos en clases pasadas, le titulamos o le llamamos dones del Padre, porque así lo dice, ¿no? Fíjese, vamos a escuchar el contexto de cuando vienen mencionados estos 7 dones, que son de profecía, de servicio, de enseñar, exhortación, repartir, presidir, misericordia. Si leemos el contexto, dice así Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, y luego fíjese lo que dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y si usted sigue leyendo, habla precisamente del Padre, de Dios Padre. Y pues, por eso le llamamos dones del Padre, ¿no? ¿Con qué propósito son los dones del Padre y los demás dones también? Porque Dios es uno, ¿verdad? En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para trabajar o servir como un solo cuerpo, como la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Si hablamos del cuerpo de Cristo, hablamos de la iglesia. Entonces son los 7 dones del Padre que vienen en Romanos 12, del 3 al 8. Así le llamamos. La semana pasada vimos los dones del Hijo, que vienen en Efesios 4, 11. ¿Por qué le llamamos dones del Hijo? Porque hacemos referencia a los dones del Hijo en esa enseñanza
específica, ¿verdad? En el contexto de donde vienen estos dones, que son los dones de apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros, que es el ministerio quíntuple que le llamamos, ¿no? ¿Y por qué decimos dones del Hijo? Bueno, viene en Efesios 4:11, sí, enseguidito, o 4:7 al 11. Voy a leer el 4:7 de Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de ¿quién? De Cristo, si usted lo lee en Efesios 4:7. Otra vez, pero a cada uno de nosotros creyentes fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y luego continúa hablando de Cristo en el versículo 8, 9, 10. Y entonces en el 11 es lo que dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, solamente le quiero comentar lo siguiente. Dice apóstoles, punto y seguido, profetas, punto seguido, evangelistas, punto y seguido, y luego a otros pastores y maestros. No dice a otros pastores, punto seguido, y maestros. Entonces, algunos teólogos dicen pastores y maestros es un mismo don, que en donde yo le dije la semana pasada, ¿verdad? Un pastor debe ser maestro, sin embargo no todos los maestros son pastores. Entonces, en ese sentido, no hace daño tampoco si manejamos y describimos que es un pastor en sí, el trabajo de un pastor, y el trabajo de un maestro los podemos también separar, pero como le digo, un pastor debe ser un maestro. ¿Con qué propósito dio también estos dones Jesucristo, el Hijo, ¿verdad? La segunda persona de la Trinidad. Lo vamos a encontrar en Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, perfeccionar a los santos para servir, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y luego dice, si estamos recibiendo toda la misma enseñanza, se va a dar en consecuencia lo que sigue, el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Si estamos enseñados correctamente en la sana doctrina, mis hermanos, pues tenemos que llegar a la unidad, pero teniendo como columna, ¿verdad?, y baluarte la verdad, la iglesia fundamentada en la palabra de Dios. No podemos decir que somos iglesia o pensar que somos del mismo cuerpo si andamos haciendo cosas que no están conforme y enseñando cosas que no están conforme a la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, tenemos que comprender que es el propósito, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos. Y yo quiero que tengamos esto en mente, ¿no? Bien importante, porque tenemos que estar cimentados en la sana doctrina. La sana doctrina, mis hermanos, la sana doctrina, el predicar la palabra fiel al original, a la palabra original, al sentido original, considerando el contexto, mis hermanos, repito, predicar la sana doctrina trae restauración, trae también hasta pues una confrontación de las vidas, trae sanidad a nuestro espíritu, trae crecimiento, trae libertad, trae edificación. Esa es la palabra, es la predicación de la sana doctrina, las consecuencias de la predicación de la sana doctrina. Sin embargo, cuando no se da la sana doctrina, mis hermanos, solamente es entretenimiento. Solamente es entretenimiento, pero no va a pasar absolutamente nada. Quizás un tiempo dure la euforia, la emoción, ¿verdad?, la adrenalina, pero no va a pasar nada porque no es la palabra de Dios. Entonces hay una gran diferencia entre predicar la palabra de Dios y predicar la sana doctrina, la palabra de Dios, y predicar doctrinas adulteradas. Tengamos cuidado de ello y pues aprendamos a discernir y a oír la voz de Dios cuando se está predicando, cuando lo estamos leyendo en su palabra. Hoy vamos a ver entonces, en esta sesión 3 de los dones del Espíritu Santo. En ese sentido, mis hermanos, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, pero teológicamente le nombramos así. ¿Por qué? Vamos a ver el contexto de donde vienen los dones del Espíritu Santo, que están en 1 Corintios 12, del 8 al 10, y que se le llaman dones de operación de la iglesia, o sea, para servir, dones de servicio. Escuche bien, 1 Corintios 12, del versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentil o erais gentiles, se os extraviaba llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos, ¿verdad? A adorar imágenes, a creer en cualquier cosa, etcétera, etcétera.
Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, con E mayúscula, Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. O sea, si alguien no reconoce el señorío de Cristo, pues no está operando en el Espíritu, no tiene el Espíritu de Dios. Y luego sigue diciendo, escuche bien, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Verdad? Aquí alguien pudiera decir, la acción es la misma. No, aquí Espíritu es con E mayúscula. La palabra Espíritu puede aparecer en 4 o 5 sentidos en la Escritura. Uno es el Espíritu de nosotros, ¿verdad? El Espíritu, somos espíritu en mi cuerpo. Un espíritu contrario a Dios, un espíritu como una acción, ¿verdad? Como una actitud de qué espíritu soy ustedes, o sea, qué acción, qué pensamiento tienen en ese espíritu, y el Espíritu Santo, que es el único que aparece con E mayúscula. Entonces, vuelvo a leer. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, formas de servicio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Yo quiero subrayar ahí, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Al final vamos a hacer un comentario acerca de esto. El versículo 7 retoma, pero a uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces, como dones del Espíritu Santo, se conocen 9 que vienen precisamente en esta cita bíblica enseguida a partir del versículo 8, que son 9 dones del Espíritu: palabra de sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. Son 9. Y vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a definir de una manera clara cada uno de ellos, y que el operar en ellos, porque son para operar la iglesia, para que nosotros como creyentes operemos, como le digo, en el buen sentido del término o de la frase, sobrenaturalmente, o sea, no en lo humano, no en las capacidades humanas, sino dirigidos por Dios, porque la obra de Dios está sobre lo natural, sobre lo físico, sobre lo humano. Muy bien. Número 1, palabra de sabiduría. Del griego sofía, ¿sí? ¿Sabiduría de quién? De parte de lo alto, de parte de Dios, en este caso del Espíritu Santo. La sabiduría que desciende de lo alto es precisamente aplicar la palabra de Dios en el momento adecuado de una forma correcta. Santiago 1.5, porque mucha gente dice, es que yo como que no tengo mucha sabiduría, como que, mi hermano, dice Santiago 1.5, Dios pida, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Dios la dará, y sin reproche. Y esa sabiduría de Dios, pues es la que se va a manifestar como ese fruto del Espíritu Santo, o ese don del Espíritu Santo, don del Espíritu Santo, estamos en los dones. Entonces, la palabra sabiduría es el conocimiento de la palabra aplicada correctamente, en el sentido correcto, pero primeramente por nosotros, no para aplicárselo a terceras personas. La palabra de sabiduría también es elemental para hablar y enseñar la voluntad de Dios. Tiene que haber sabiduría, hermanos, para enseñar, predicar, hablar la palabra de Dios. La sabiduría también nos da sensibilidad a la dirección divina. En Hechos 6.3, solamente, por eso que hay más versículos, más fundamentos bíblicos, sin embargo, solamente vamos a mencionar unos por cuestión de tiempo. Pero se le pueden venir otros en este momento a la mente, ¿verdad? Dios, a través de su Espíritu Santo, le recuerda su palabra. Entonces, Hechos 6.3 dice, busca varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, llenos de sabiduría, ¿verdad? Entonces, esa es una característica de alguien que es un hijo de Dios, ¿verdad? Y que está creciendo y que ha madurado y que ya no es un niño, no es un neófito, sino que ya está equipado con el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo y opera en lo sobrenatural de Dios. El número 2 es la palabra de ciencia, del griego gnosis, conocimiento, ¿verdad? Ciencia, conocimiento exacto y pleno de Dios. Pero
es algo que se manifiesta, ¿verdad?, al leer la Escritura y explicarla. ¿Por qué? Porque Dios le revela por medio de la ciencia. La ciencia es de Dios, ¿sí? Ahora, la ciencia, ¿a dónde nos va a llevar? La ciencia de Dios, ¿sí? Palabra de ciencia. Ahora, repito una vez más, como yo lo hice en las 2 semanas anteriores, que todo hijo de Dios que está bautizado con el Espíritu Santo, que está lleno del Espíritu Santo, tiene todos los dones, ¿sí? Todos los dones lo tiene. Nada más que, como le digo, uno se manifiesta con más claridad, con más ahí fácilmente se identifica, ¿verdad?, que la persona es usada en esa área, más. Todos quizás predicamos, conocemos la palabra de Dios, unos la pueden explicar mejor que otros. ¿Por qué? Porque ahí está el don de maestro. ¿Verdad? Entonces, es lo que le estamos explicando, ¿no? Todos pueden tener todos los dones, sin embargo, unos se manifiestan más que otros y rápidamente se identifica. Palabra de ciencia sirve para distinguir lo bueno de lo malo. Ahora, en Génesis 2:17, cuando el hombre fue engañado en el huerto de Edén, como no se estaban alimentando del árbol de la vida, no tenían el conocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces no lo utilizaron. Empezaron a separarse de Dios poco a poco. Y el separarnos de Dios, hermanos, pues trae que empecemos y regresemos a hacer cosas totalmente fuera de la voluntad de Dios, fuera del orden de Dios, fuera de la lógica de Dios, ¿verdad? Porque actuar en la lógica de Dios es actuar como dice la palabra de Dios. En ese sentido común, ¿no? La ciencia, ahora yo aclaro, la ciencia que no proviene de Dios es pecado. La ciencia que no proviene de Dios es muerte, ¿ok? La ciencia única y exclusivamente es de Dios y Dios permite la ciencia, pero para sus propósitos. Algunos pueden utilizarla para otras cosas, esa no proviene de Dios o está tergiversada en el orden, se salen fuera del orden de Dios, así como aquel que anda predicando de Dios cosas que no son de Dios. La ciencia, pues, de Dios nos hace entender lo bueno de Dios, ¿sí? Y nos hace actuar en lo bueno de Dios. Ahora, lo interesante de esto es que Santiago 4:17 dice lo siguiente: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si estamos llenos del conocimiento de Dios, de la ciencia de Dios, y operamos en esa ciencia de Dios como fruto, ¿verdad? Perdón, insisto, como don del Espíritu Santo, no podemos hacer cosas contrarias a Dios. Tienen que ser alineadas a la voluntad de Dios. Ahora, mis hermanos, por ahí alguien dijo hace algunos años, bueno, Luis Pasteur dijo, que la poca ciencia aleja de Dios, más la mucha ciencia te regresa a Él. Entonces mucha gente ya porque estudió alguna licenciatura, alguna especialidad, alguna maestría, doctorado, ya se siente muy independiente de Dios. Bueno, pues todavía le falta conocer más ciencia. ¿Por qué? Porque está separado de Dios. La poca ciencia hace que la gente se envanezca, sin embargo, el conocer mucha ciencia, el interesarse por las cosas profundamente, regresa a Dios, porque no hay respuesta. Solamente Dios pudo haber hecho todo lo que usted y yo conocemos. Muy bien. Proverbios 3:20, ¿a dónde nos debe llevar la ciencia? ¿A dónde nos debe llevar ese don, verdad, de ciencia? A que Dios creó el mundo, Dios creó todo lo que podemos ver, todo, y con ciencia, con su poderío. Salomón pidió ciencia, sabiduría. En algunas versiones pidió sabiduría, en otras ciencia, ¿verdad? Para gobernar el pueblo. Y eso lo puede encontrar usted en Primera de Crónicas 1:10. Se requiere sabiduría, se requiere ciencia, en este caso, ¿verdad? Para conocer las cosas en el modo correcto y acercarnos a Dios y decir que Dios, y tener conciencia de que Dios permite la ciencia. El tercer don del Espíritu Santo, es fe, del griego pistis o pisteu. ¿Qué es fe? Credibilidad, convicción de la verdad, veracidad de Dios, tener gran confianza en Dios. Ahora, mis hermanos, repito otra vez, entonces es un don del Espíritu Santo. Entonces tengo que estar lleno, recibir la llenura del Espíritu Santo para tener fe. No, mis hermanos, insisto, ¿verdad? Cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos investidos del poder de lo alto y no traemos un carro de 2 cilindros, sino un tractocamión, ¿verdad? En ese poderío de Dios, mis hermanos, la fe se va a notar, la convicción se va a notar y esa va a ayudar a otros, ¿verdad? Que sí tienen fe, pero necesitan caminar para que madure esa fe. La fe se requiere para enfrentar alguna situación difícil y también, como le digo, ayudar a otros para salir de la desorientación, ¿no? Del miedo quizás o de la incertidumbre. Entonces, alguien siempre va a manifestar ese don de fe más que otros.
También se requiere la fe para predicar la palabra de Dios, porque crees, una de las reglas que nosotros tenemos aquí en Casa de Oración es que cuando nos subimos a predicar la palabra de Dios, cuando estamos predicando la palabra de Dios primero es para nosotros. No es para demostrar lo que sabemos, no es para demostrar que sí estudiamos, no es para demostrar a nadie nada, mucho menos a Dios, sino es para compartir lo que Dios nos ha enseñado en el estudio de su palabra. Para eso es, ¿verdad? Entonces, necesitamos fe para leer la Escritura, creer la Escritura, vivir la Escritura y entonces dar fruto de la Escritura en nosotros. Se requiere pues la fe para esperar, para recibir, para hacer la obra de Dios en todos los sentidos. Dice Juan 14:12, el que en mí cree, el que tiene fe en mí, hará mayores obras que las que yo hice, ¿verdad? Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, don de sanidad, perdón, el cuarto don del Espíritu, don de sanidad, del griego iama, que habla de curar, ¿verdad? Es el efecto de llevar sanidad a la gente que tiene enfermedades diversas. Es una persona que Dios usa cuando va y ora por los enfermos y estos sanan. Ahora, escuche bien lo que le voy a decir, porque al principio le dije, voy a comentar esto despuesito, ¿no? Que dice que todas las cosas, ¿quién las hace? Dios. Me regresé a 1 Corintios 12, el versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces, si alguien ora con fe y pone las manos en obediencia a Dios, en sometimiento a Dios, y sana a un enfermo, ¿quién lo hizo? Dios. No es ahora sí que no nos creamos como aquella historia, ¿no? Que cuando hay por ahí una historia que a alguien se le ocurre, ¿no? Y muy simpática, que dice que el burro que llevaba, ese pollino que llevaba a Jesucristo, pues se sentía muy elevado, ¿no? La mamá de Tarzán, como dicen, ¿no? Pero pensaba porque para él eran los aplausos y la algarabía y las palmas y todos los mantos que echaban enfrente de él, pensaban que eran para él. No, mis hermanos. Jesucristo, ¿por qué estaban haciendo esa algarabía diciendo gloria al Hijo de David y todas las expresiones de reconocimiento que estaban ahí? Era por el que iba montado en el burrito, no por el burrito. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, quien debe llevarse toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento de todo lo que sucede por medio de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y que somos todos nosotros los creyentes, mis hermanos, que simplemente servimos a Dios, es darle la gloria a Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Acuérdense que ya predicamos, somos simple y sencillamente polvo, y un polvo es creado por Dios. Bueno, esa es la gran diferencia, creado por Dios para hacer en representación de Dios, en representación de Cristo, la obra que Él nos encomendó, pero no es de nosotros, es de Él. Nosotros únicamente somos servidores, que en su original quiere decir esclavos, ¿verdad? Muy bien, a nadie le gusta tomar esos temas, pero esa es la realidad, mis hermanos, para que no se nos eleve, ¿verdad? Tenemos que ser siempre humildes y estar siempre en nuestro lugar. Es de que si usted ora, ¿verdad? Y se manifiesta Dios en ese don de sanidad que a través de usted llegó y se llevó a cabo, mis hermanos, es Dios quien hace todas las cosas. Nosotros solamente somos vasos de barro al servicio de Dios. Entonces, hay grandes manifestaciones de Dios en cuanto a sanidades, en Isaías 53:4, Mateo 8:16, Marcos 3:13. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, hizo muchas sanidades. ¿Para qué? Para dar gloria al Padre siempre, ¿no? El don de milagros, del griego, esta palabra milagros viene del griego dunamis, de ahí viene la palabra dinamita, ¿no? Para que entremos un poquito en el canal, ¿verdad? O en la dirección de que Dios está operando con poder y fuerza, ¿no? Y son hechos sobrenaturales, insisto otra vez, de Dios, no de un ser humano. Cuidado con que hagamos esas tergiversaciones. En Deuteronomio 6:22 dice que menciona que Dios hizo grandes señales y milagros en Egipto. Usted y yo lo conocemos, por eso escogí esta cita, ¿no? En Hechos 19:11 también dice, y Dios hacía milagros por medio de Pablo. ¿Quién hacía los milagros? Dios por medio de un siervo, ¿verdad? Llamado
el apóstol Pablo en este caso. Así es de que, mis hermanos, todos los milagros deben de ser, bueno, fueron adjudicados y deben de ser adjudicados ¿a quién? A Dios. En el libro de Éxodo encontramos milagros de Dios, ¿verdad?, donde guiaba al pueblo de Israel con fuego de noche y nube de día. Alimentó al pueblo de los hebreos en el desierto, multiplicó los panes por medio, ¿verdad? Ya cuando Jesucristo estuvo, el Dios hecho carne, estuvo en esta tierra. Sacó agua de la peña también en el Antiguo Testamento. Y Cristo resucitó milagrosamente por voluntad del Padre. Entonces, esos son los milagros que pueden seguir aconteciendo porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y va a seguir haciendo su obra maravillosa cuando Él, en su soberanía, lo decida hacer. ¿Y a quién le debemos dar la gloria a nosotros? A Él. ¿Y para qué son? Para que la gente también se acerque a Él y le dé gloria al Padre Celestial. Si suceden, gloria a Dios. Si no suceden, gloria a Dios también. Muy bien, ahora vamos al don de profecía. Estamos hablando del dones del Espíritu Santo, en ese, usar el término correcto que viene en el contexto, ¿no? Del griego profeteia, ya lo hablamos también en hace 2 clases, que es el don de expresión, de hablar de la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo a los santos hombres de Dios y hoy revelada a los santos hombres de Dios, ¿verdad? Entonces Dios revela a ciertos hombres o a todos, pero unos se nota más, el consejo suyo, ¿no? Y lo exponen y son recordatorios de la Escritura. Acuérdense, ninguna profecía puede estar en contra de lo que ya está escrito. Nadie puede traer una revelación nueva. La etapa de la inspiración ya se terminó y la revelación es la misma porque es el mismo Espíritu, acuérdese. ¿Para qué es entonces el don de profecía? Bueno, el don de profecía es para edificar, para bendecir a la iglesia, para alentar la iglesia, para exhortar la iglesia y también a percibir o alertar la iglesia. Para eso es el don de profecía. Acuérdense que toda la palabra de Dios y toda profecía o hablar lo dicho por Dios siempre estará acorde con lo que está escrito por parte de Dios y que quedó en su palabra. Entonces, ese es el don de profecía. El número 7 es discernimiento de espíritus, del griego anacrino. O sea, ¿qué significa anacrino? Es distinguir, separar, con el fin de investigar, ¿verdad? De examinar profundamente si es o no es de Dios lo que está aconteciendo. El discernimiento de espíritus es importante tenerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso detecta la apostasía, rápidamente identifica qué persona está desviada de la voluntad de Dios. En 1 Juan 4:1 advierte, ¿verdad? Dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. O sea, no crean todo lo que se dice de una u otra forma acerca de Dios, sino hay que ver y corroborarlo en la Escritura si es así, o con qué actitud se está diciendo también. Y eso se puede discernir espiritualmente, eso es discernimiento de espíritus. También una persona que tiene discernimiento de espíritus distingue o discierne si es doctrina de hombres o doctrina de Dios, la correcta, o es también doctrina de demonios. En Juan 10:10 y 1 Timoteo 4:1 así lo menciona, ¿no? Entonces, así nos exhorta la palabra de Dios en 1 Juan 4:1, probad los espíritus. ¿De qué espíritu sois vosotros? Acuérdense. ¿Qué actitud tienes? ¿Con qué motivación vienes? Entonces, eso es tanto las acciones de los seres humanos como también los espíritus, ¿verdad? Si son o no son, o vienen o no vienen de Dios. Acuérdense que el enemigo también usó la palabra de Dios, ¿no? Con escrito está, dice, que a sus ángeles mandará. Bueno, ahí el Señor sabía, ¿no? Pero alguien que quiere engañarnos a nosotros con el discernimiento espiritual, pues sabes con qué intención se está diciendo. De repente se acercan personas a preguntar algo, ¿verdad? Y yo detecto rápidamente, gracias a Dios, que son preguntas solamente a ver si te cacho en una mentira, a ver si te cacho en que no sabes. Mi hermano, yo no lo sé todo. A mí no, yo si no lo sé, yo le digo, pues ¿sabes qué? Pues vamos a investigarlo en la Biblia, vamos a ver en la Biblia, a ver qué dicen, vamos a los comentaristas, estudiamos, escudriñamos y ya damos una respuesta. Algo que algunas cosas también, mis hermanos, que hay cosas que no tienen respuesta. Hay cosas que por todas las eternidades, por todos los tiempos, ¿verdad? De la teología,
no hay respuestas exactas, correctas de ciertos aspectos. Así es de que hay que discernir las acciones y los espíritus, ¿verdad? De las personas y también los espíritus que andan en el aire, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ayuda el discernimiento de espíritus. El número 8, y aquí es donde viene algo que se ha tergiversado también mucho en toda la historia de la iglesia, bueno, o más tuvo auge a partir de los años 70, 60, 70, ¿verdad? Que es las lenguas, pero de una manera incorrecta. Bueno, el 8 dice diferentes tipos de lenguas, son dones del Espíritu, se va a manifestar con diferentes tipos de lengua, del griego glosa, ¿sí? Lengua incierta en sentido espiritual, ¿sí? Y solo el Espíritu de Dios la entiende. Está hablando de lenguas angelicales, la palabra de Dios da testimonio de lenguas angelicales, pero la mayor parte de las citas bíblicas que vienen en la Escritura, que habla de lenguas, habla de idiomas, ¿sí? Este evangelio se predicará en toda nación, a toda raza, en sus lenguas, así como sucedió en el libro de los Hechos, ¿no? En el capítulo 2, cuando fue el Pentecostés, le oían hablar en su propia lengua, caldeos, medos, persas, etcétera, etcétera. Entonces, pero quiero comentar lo siguiente. Diferentes tipos de lenguas. Dice 1 Corintios 14, 4. Escuche bien. El que habla en lengua extraña, si estamos hablando, vamos a mencionar las lenguas angelicales, asimismo se edifica. Pero el que profetiza edifica la iglesia. ¿Por qué se hace esta distinción? Bueno, porque el profetiza está hablando en el idioma en el cual la congregación lleva a cabo. En el caso de nosotros, el español, no el castellano. En el caso de una iglesia en Estados Unidos, pues el inglés, ¿no? Entonces, pero si se habla en lengua extraña, pues así mismo se edifica porque los demás no están entendiendo nada. Voy a volverlo a leer. 1 Corintios 14, 4. El que habla en lengua extraña, así mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. Está hablando la palabra de Dios en el idioma entendible. Así que, escuche bien. Quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profetices. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Fíjese, hay lugares en donde es un desorden, es una falta, vamos a decir, de orientación correcta, en lo correcto, porque empiezan todos a hablar en lenguas al mismo tiempo que están violentando lo que Dios dijo en su palabra. Ahorita se lo menciono, o se lo aclaro, se lo enseño. Están violentando lo que Dios estableció en su palabra, pero a la hora de la predicación se están durmiendo. Y aquí dice, quisiera que todos hablasen lenguas, pero más que profetices, porque mayor es el que profetiza que el que hable lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Okay? El hablar en lenguas, mis hermanos, es una señal del que cree. En Marcos 16, 17 dice lo siguiente: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Está hablando también en lenguas humanas, ¿verdad? Sin descartar las angelicales. Lucas 24, 49 y Hechos 2, 1 también dice lo mismo. Pero es bien importante. Con el don del Espíritu Santo, número 9, o dones del Espíritu, en este caso dones del Espíritu Santo, viene interpretación de lenguas. Y esto es bien importante porque dice lo siguiente: revela, ¿qué es interpretación de lenguas? Revela el significado del mensaje hablado en lenguas espirituales de Dios. O sea, si alguien de repente en una congregación se manifiesta en este sentido, en el orden de Dios tiene que haber una persona que diga qué es lo que está diciendo. Porque si no sucede eso, ya estamos violentando los principios de Dios. No lo digo yo, hermano. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vamos a leer que dice directamente en 1 Corintios 14, 5. Lo acabamos de leer. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetices, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora yo les digo una cosa. Perdón. ¿Para qué son los dones, sean del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Para la edificación de la iglesia. Entonces, si en una reunión todos hablan en lenguas y cada quien por su
en su tono, ¿verdad? Por llamarle así. Y no hay interpretación, no hay edificación, por lo tanto ese don se está utilizando de manera incorrecta. Acuérdense, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Entremos entonces en el orden de Dios. Y si seguimos leyendo, dice, hágase todo decentemente y en orden. Y en orden, en el orden de Dios. Y aquí lo que está diciendo, a no ser que las interprete para que la iglesia entonces reciba la edificación. Ese es el propósito de los dones, mis hermanos. Edificar la iglesia, cimentar la iglesia, que la iglesia crezca, que la iglesia se manifieste, que la iglesia opere, ¿verdad?, en servicio en todas las áreas, y que se haga simple y sencillamente lo que Dios estableció para la iglesia. Entonces, no hay otro medio por el cual, o no, otro propósito por el cual Dios dio dones y repartió a los hombres, que hoy conocemos como dones del Padre, dones del Hijo, del Espíritu Santo, que son uno, ¿verdad? Sin embargo, teológicamente se los mencionamos, porque así el contexto lo habla, pero son para la edificación, para el crecimiento, ¿verdad? Para que la iglesia haga la encomienda que Dios le hizo, siempre, ¿verdad? Por medio de Cristo, porque Cristo fue el que estableció esta nueva dispensación en donde opera los hombres creyentes como iglesia, porque somos la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, pues esos son los dones. Por ahí hay un cuestionario, se los voy a mandar ya sea en el grupo privado de Facebook y Estudio Bíblico, o también a su WhatsApp, para que lo tenga. Algunos me lo pidieron por WhatsApp, se los tengo para que ya los complemente, su último cuestionario, y pues ahí va a reafirmar el conocimiento de lo que el Señor nos quiere mostrar y enseñar para que la iglesia para que la iglesia opere en el orden perfecto de Dios. Acuérdense que somos una iglesia sencilla, somos una iglesia humilde, somos una iglesia que quiere estar alineada a los principios de Dios, sin hacer aspavientos ni aquí ni allá, sino solamente vivir en el orden de Dios como individuos, como esposos, como familias, siendo la diferencia en esta sociedad, porque estamos cimentados en lo que Dios enseña en su palabra total y absolutamente. Mis hermanos, seamos iglesia de Cristo, esa iglesia ordenada, esa iglesia bonita, esa iglesia de amor, en donde Cristo el Señor se manifestó con nosotros precisamente por amor. Damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por ese tiempo. Gracias por tu palabra, por la edificación correcta, Señor, de la sana doctrina, para estar cimentados en tu perfecta voluntad y caminar, mi Dios, en ella. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Primeramente nos vemos mañana, ¿verdad? Acuérdense, todos los días hay predicación de la palabra de Dios. Amén. Que Dios les bendiga.